Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien en sus casas. Mi nombre es Eric Pizarro y, bueno, voy a estar trabajando con ustedes el taller del día de hoy, ¿de acuerdo? Que corresponde un poco a teoría de números. Entonces, vamos a iniciar. Ahí, pues, conforme, bueno, se van a ir conectando algunos, les voy a solicitar algo. Por ahí a los 10 minutos, pedirles a todos que por favor en el chat, no en privado, sino en el chat general, me escriben el nombre, colegio de procedencia, para que me quede guardado ahí como una lista de quienes asistieron, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería por ahí. Si tienen dudas o eso, por favor, activan su micrófono y pues hablan. Traten siempre no activar cámara. Yo igual ahorita la desactivo por una cuestión más del bando de ancha, pues es más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos y ya iniciamos. Ok, entonces vamos a trabajar. Vamos a empezar con un ejercicio. Como les dije, todos los ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy de teoría de números, pero vamos a iniciar con uno pues un poco sencillo, rápido de trabajar, pero para ir calentando, digamos. Entonces, observan ahí, bueno, pueden leerlo. Voy que tengo que estar aceptando aquí a los que van ingresando. Ok, listo. Entonces, les decía, bueno, que vamos a iniciar con este que está un poco sencillo. Quizás incluso algunos lo hayan trabajado, busqué o traje ejercicios. Hayamos trabajado 2017, 18, 19, algunos 2013, 14, por ahí para trabajar el día de hoy. Como les dije, creo que tenemos dos talleres de teoría de números, entonces quizás los ejercicios de hoy sean un poquito más accesibles que los que hagamos el próximo martes. Entonces, bueno, hacemos lectura. Dice, considere cierto entero positivo n. N tiene exactamente 8 divisores, ¿de acuerdo? Entonces, la mínima cantidad de divisores que puede tener n a la 3 corresponde a, ¿de acuerdo? Entonces acá, básicamente este primer ejercicio intento repasar el teorema sobre la cantidad de divisores de un número. Entonces acá, por ejemplo, si tenemos n y el n tiene 8 divisores, tenemos que tratar de darnos casos. Por ejemplo, recordemos qué decía el teorema de la cantidad de divisores. ¿Alguno lo recuerda? ¿Qué nos dice ese teorema? Por ejemplo, yo puedo decir sea n y voy a ponerlo así como producto de primos, alfa sub 1 por p alfa sub 2, aquí pongamos p sub 1, p sub 2 por p sub 3, alfa sub 3, p sub n, alfa sub n. Eso que estoy poniendo aquí solo para recordar el teorema como tal, porque el teorema lo que nos dice es que si nosotros tenemos un número cualquiera escrito como producto de primos, la cantidad de divisores está determinada por qué fórmula. Entonces, la cantidad de divisores, ¿cuáles serían? Es alfa sub 1 más 1 por alfa sub 2 más 2, por más 1, perdón. ¿De acuerdo? Acá. Y así sucesivamente. Repito, lo que intento aquí es recordar este concepto de divisores, porque lo vamos a necesitar. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es cualquier número, sea n un número cualquiera, escrito de la forma p sub 1 alfa sub 1 por p sub 2 elevado a la alfa sub 2 por p sub 3 elevado a la alfa sub 3 y así sucesivamente. Si usted quiere conocer la cantidad de divisores, pues simplemente toma los exponentes, ¿de acuerdo? Y le suma 1 y vamos multiplicando, ¿cierto? Entonces aquí, ¿por qué les escribo esto? Bueno, porque aquí nos dice que n tiene 8 divisores, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos con ese 8 que está ahí? Entonces ya me afirman que es 8. Entonces en realidad yo lo que voy a buscar ahorita serían posibles productos que nos den 8, ¿de acuerdo? Entonces de alguna manera aquí la parte sería como construcción de casos. Entonces, ¿qué puedo escribir?
sea, ya sabemos que n tiene 8 divisores. ¿Cómo puedo escribir a n? Entonces, aquí lo escribí en forma general, pero ya como teorema, como les decía, y acá hablando específicamente, vamos a darnos casos. Entonces, por ejemplo, les brindo primer caso. N es igual a un primo elevado a la 7, nada más. ¿Por qué un primo elevado a la 7? ¿Cuántos divisores tendría n? Si está cualquier número primo elevado a la 7. Ven que aquí, como no sigue multiplicado por nadie, la cantidad de divisores sería 7 más 1, ¿verdad? Y cumplo con la parte inicial del enunciado. Necesito que ese número tenga 8 divisores. Y ahí los tienen. Entonces, si el n es de la forma p elevado a la 7, donde 7 es su exponente, al 7 le sumo 1 y esto me da 8 divisores. Entonces, esta es una forma. Entonces, una posible forma de n sería p elevado a la 7. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿y qué me da esto? Como les dije, en realidad la pregunta es ¿cuántos divisores, cuál es la mínima cantidad de divisores que puede tener n a la 3? Entonces, sabiendo que n tiene esta forma, lo que vamos a hacer ahora es elevarlo a la 3, ¿cierto? Porque esta es la forma de n, entonces uno dice, luego, n a la 3 sería igual a, ¿cierto? Y aquí voy a tener entonces que n a la 3 termina siendo p a la 21, ¿de acuerdo? De esta forma, n a la 3 tiene ¿cuántos divisores? ¿Cuántos divisores tendría n a la 3 si lo escribo como p elevado a la 21? Vean lo que dice el teorema, que los exponentes se le suman 1. Entonces, en este caso, al 21 le sumo 1 y tendría 22 divisores. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos un primer caso. Si el n tuviera esa forma, repito, recuerden que el n tiene 8 divisores, esa es parte de nuestra hipótesis. Entonces, ya me dio un caso donde el n podría tener esa forma, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, pero no necesariamente el n puede tener esa forma. Démonos un segundo caso. ¿Qué otra forma podríamos escribir a n? Como producto de dos primos, ¿cierto? De tal manera que tenga 8 divisores. ¿Cómo podrían escribirlo? ¿Cómo otra forma? Repito, estoy pensando siempre en los 8 divisores que dice el enunciado. ¿De acuerdo? El enunciado nos dice 8 divisores. Entonces, en el primero puse 7 porque 7 más 1 me daría 8. Ando buscando ahora, por ejemplo, otro caso. Voy a ponerles aquí, digamos, pongo primo 1 por primo 2, p sub 1 por p sub 2. ¿A qué deberían de estar elevados estos dos números para que siempre digamos que tiene 8 divisores? ¿Qué valores ocupamos ahí? Por ejemplo, dos números que multiplicados den 8 sería el 4 y el 2, ¿verdad? 4 por 2 nos da 8. Solo que aquí no puedo poner 4 ni 2. Tengo que poner en esta ocasión, acá, un 3 y un 1. ¿Por qué razón? Porque el teorema de arriba nos dirá entonces que la cantidad de divisores queda determinada por entonces la cantidad de divisores de n es 3 más 1 por 1 más 1. Ven que lo que estoy haciendo es tomando el exponente y sumándole 1. Y esto equivale a 8. Evidentemente lo que estoy haciendo ahí es que la hipótesis, cumplir con la hipótesis, que tiene 8 divisores, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí puedo saber quién es n a la 3. Entonces, luego, n a la 3 va a ser p sub 1. Vean que está la forma de n, p sub 1 elevado a la 3
por P sub 2 elevado a la 1, todo esto elevado a la 3. Y esto equivale a P sub 1, y recuerden que eso sería potencia de una potencia, se multiplican los exponentes y 3 por 3 nos dará 9 y 1 por 3 nos dará 3. ¿Cuántos divisores tiene este nuevo n? O esta forma del n ahora. ¿Cuántos divisores tendrá ahora? Vamos a ver, nos dicen en el chat que 14. No, 14 no. Sería 27 12. tampoco. No, tampoco 12. Recuerden lo que dice el teorema. Voy a subir un momento. El teorema, recuerden lo que estábamos viendo acá. ¿Qué hace el teorema? El teorema para sacar cantidad de divisores lo que agarra es el exponente y le suma 1. ¿Lo ven aquí? Alfa sub 1 más 1 por alfa sub 2 más 1 por alfa sub 3 más 1. Siempre se le suma un 1. Entonces, cuando nos vamos acá, lo que puedo decir en este caso es 9 más 1 por 3 más 1. ¿Y cuánto es eso? Por ahí nos dicen 40, sí, 40. ¿Por qué? Porque sería 10 por 4, 40 divisores. Y ahí tendríamos un segundo caso escribiendo el n de esa manera. ¿De acuerdo? Y pregunto, ¿existirá un tercer caso? ¿Existirá un tercer caso? Sí, no. Vamos a ver, nos dicen que sí. ¿Qué otro valor podría darme entonces? Ya me di cuando el n fuera P sub 7. Nos dimos cuando fuera P sub 1 por P sub 2. ¿Qué otro caso podría darme ahora? Pueden ser como 3 números a la 1. 3 números a la 1. ¿Por qué razón? Y es cierto, 3 números a la 1 nos va a funcionar también. ¿Por qué razón 3 números a la 1? Porque a cada uno se le va a sumar 1 y 8 es 2 a la 3. Ok, vamos a ver. Entonces, tercer caso, estás indicando que el n tendría la forma P sub 1 por P sub 2 por P sub 3, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque 1 más 1, 1 más 1 y 1 más 1 sería 2 por 2 por 2 y esto nos da 8 divisores. Ven que aquí ya estoy escribiendo un poquito menos, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿quién es n a la 3 ahora? Es elevar a la 3 cada uno de estos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces aquí nos va a quedar así, P sub 1 a la 3 por P sub 2 a la 3 por P sub 3 a la 3. ¿Y cuántos divisores tiene entonces este nuevo n? 3 más 1 por 3 más 1 por 3 más 1. Y entonces aquí en este caso vamos a hablar 3 más 1, que serían 4, 4 por 4 por 4, tendría 64 divisores. ¿De acuerdo? Entonces ahí, como les dije, con este ejercicio intentamos repasar un poco ese teorema que se utiliza bastante en resolución de problemas ahí. Y ahora me voy sin perder de vista la pregunta. La pregunta era, ¿cuál es la mínima cantidad de divisores que puede tener n elevado a la 3? Finalmente, la cantidad mínima de divisores será el primero que obtuvimos, ¿cierto? 22 divisores. No hay más casos, ¿cierto? Porque como eran 8, andábamos buscando en ese caso números que multiplicados dieran 8. En ese caso, bueno, que se le sumen 1 y de 8.
¿De acuerdo? Entonces, el elevado a la 1, la 1, la 1, porque si se le suma 1 queda 2 por 2 por 2, el otro que era 3 y el 1, ¿de acuerdo? Porque es 4 por 2, y el último era, bueno, el primero era de 7. Y ahí tenemos, como le dije, un ejercicio que de alguna manera, entre comillas, es bastante trabajable, y pues repasamos ahí el concepto de divisores de un número, ¿de acuerdo? Ok, este está por ahí entonces. Observen este otro. Este otro también, vamos a ver, no nos lleva tanto procedimiento, pero vamos a ver cómo lo planteamos. Dice, consideren los números p igual a n por n cuadrado menos 1, con n un número entero, n entre 1 y 2017. La cantidad de números p que terminan en 0 es cuántos números de esta forma van a terminar en 0. Es lo que nos preguntan, ¿de acuerdo? Entonces, acá esto se mezcla con un poquito de álgebra, tal vez al inicio, por lo siguiente. Vean la forma de P. Entonces voy a escribir acá que P es igual a n por n cuadrado menos 1 y voy a usar diferencia de cuadrados, ¿de acuerdo? Voy a usar diferencia de cuadrados y voy a decir entonces que P es n por n menos 1 por n más 1, ¿de acuerdo? Eso es P. Estoy usando ahí factorización por diferencia de cuadrados en esta parte. Y vean lo que voy a hacer. Voy a simplemente ordenarlo así. N menos 1 por n más 1. ¿Por qué lo escribo así? Porque lo que intento es que ustedes visualicen ahí que al final de cuentas el P es producto de 3 números consecutivos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner acá. P es producto de 3 números consecutivos. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo hacer? Porque ando buscando, ven que el n varía desde 1 hasta 2017 y yo les pregunto, ¿vamos a ponernos a sustituir el n desde 0 hasta 2017? ¿Esa es una buena estrategia? No, ¿verdad? Esa estrategia no sirve de mucho. De hecho, como les decía, si bien es un ejercicio que lo ubico ahorita en teoría de números, mezcla algunas cosas, mezcla la parte de álgebra, que fue la parte inicial, como todo tipo de ejercicios siempre mezclan álgebra, ¿de acuerdo? Pero vamos a usar un poco lo de secuencias. ¿A qué me refiero con secuencias? Como les dije, no vamos a sustituir hasta 2017, pero empecemos a sustituir qué pasa si el n fuera 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, y ver, tratar de observar algún patrón. ¿Me explico? Entonces ahí vamos a ver, tenemos este número y podemos ahí construir una tabla, ¿cierto? Vamos acá. Voy a ver. Pongamos por acá una tabla, como les decía. ¿Y qué voy a poner en esta tabla? Ahorita empezamos ahí a agregar valores. Como les decía, vean la forma del n y la forma en que lo acomodé al final. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que aquí va n, ¿cierto? Aquí está n menos 1, aquí está n y aquí está n más 1, ¿de acuerdo? Y por cierto, podríamos agregar una casilla más. Podemos agregar una casilla más, una columna más en este caso, para ver en qué termina, porque precisamente nos dicen que la cantidad de números terminan en 0. Entonces aquí vamos a ver dónde termina, ¿de acuerdo? Si termina en 0, en 1, en 2, en 3 y así sucesivamente. Entonces tenemos números consecutivos. ¿Cuál sería el primer valor que se darían ustedes de n ahí? ¿Cuál sería el primer valor que se dan de n? N empieza en 1. Les pregunto, ¿nos daríamos el 1? ¿Qué sería lo usual de darnos en este caso? ¿Qué valor nos damos?
Vamos a ver qué me escribieron. Dicen 1 no. Ok, ¿dónde iniciamos? Entonces, ¿cuál es el primer n que me voy a dar? Pero no puedo descartar ese 1. No lo vamos a iniciar en 1, está bien, pero no lo descartemos de una vez. Tenemos que tenerlo ahí presente. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos entonces? Vamos a ver. Voy a decir que el n es 2. ¿Qué pasa cuando el n vale 2? Ponerlo acá. Cuando el n vale 2, aquí queda un 1. Aquí queda 2. Y aquí queda 3. Es más, aquí voy a borrar eso porque el del centro. O sea, empiezo con n igual 2. Entonces esto es 1 y esto es 3. ¿Qué pasa cuando el n es 3? Aquí me queda 2 y aquí me queda 4. Si el n es 4, entonces aquí me queda 3, aquí me queda 5. Si el n es 5, aquí me queda 4, aquí me queda 6. Repito, ¿por qué estoy haciendo esto? Como les decía, es un ejercicio en realidad una mezcla de razonamiento, de teoría de números por la parte de consecutivos, ¿de acuerdo? Y, y los números consecutivos. ¿De qué me interesa acá, por ejemplo? ¿En qué termina este número? Porque hablamos de producto. Entonces uno dice 1 por 2 por 3, en este caso termina en 6, bueno, da 6. Y si hago 2 por 3 por 4, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, termina en 4. Vean que estoy poniendo solamente en qué termina el producto, porque eso es lo que nos interesa en esta parte. Si hago 3 por 4, 12. 12 por 5, 60. Termina en 0. ¿Cierto? Continuamos ahí. 4 por 5, 20. Y 20 por 6 termina en 0. ¿De acuerdo? Y vean que entonces, como les decía, y nosotros no vamos a hacer esa sustitución del n hasta 2017. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar buscar un patrón en este caso. Y nos vamos a detener hasta el momento en que observemos ese patrón. Entonces yo voy agregando aquí filas hasta el momento en que eso se vuelva a repetir. ¿De acuerdo? Entonces acá voy a agregar unas más. ¿De acuerdo? Ok, entonces pongamos acá, seguimos. Si el n es 6, esto será 5 y esto será 7. 5 por 6, 30. Y 30 por cualquier cosa, termina en 0. 7, 6 y 8. ¿Y cuánto es? 6 por 7, 42. Y 42 por 8. ¿Cuánto es eso? ¿O en qué termina? Que es la parte que nos interesa. Termina en 6. Termina en 6. Y vean que ahí entonces empiezan a observar que pareciera que se empieza a repetir el patrón que les decía. Y ese es el detalle con esto. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando el n es 8? Esto es 7 y aquí sería 9. ¿De acuerdo? Entonces nuevamente hacemos lo mismo. 7 por 8, 56. 56 por 9. ¿En qué termina 56 por 9? Termina en 4. Termina en 4. Muy bien. Y ahí tenemos esto entonces y continuamos ahora con el último. Aquí vamos a ver, el n es 9, esto sería 8 y esto sería 10. Ese producto termina en 0. Y podemos detenernos ahí. Entonces ustedes observan 6, 4, 0, 0, 0, 6, 4, 0. Y ahí estamos observando un patrón. No vamos a multiplicar hasta 2017. ¿De acuerdo? ¿Qué prosigue ahora? ¿Qué hacemos ahora? Ya observamos un patrón. Vean que el n igual 1, por ahí me escribieron que el n1 sí sirve. Y es cierto, ahorita vamos a ver lo del 1, ¿cierto? ¿Qué pasa si el n es 1? Da 0. Da 0. Pero no lo voy a contar todavía por el hecho del patrón que estamos construyendo acá. Contémoslo al final, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos aquí en 2. Vamos a terminar en 2017. Me interesan los que terminan en 0.
Observan esto, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasó después en el sexto número? Vuelve a repetirse el patrón, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que ese patrón que tenemos ahí es múltiplo de 5, va cada 5 unidades, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Entonces, si eso estamos en lo correcto, ¿cómo hago para calcular luego esa cantidad de los que terminan en cero? O sea, ya observamos el patrón, ya sabemos que cada 5 números se repiten. No vamos a hacerlo hasta 2017. ¿Qué hago ahora? Es decir, lo que quiero decir es, entre de los primeros, bueno, los primeros 5, hay 3 que terminan en cero. Del 5 al 10, digamos, en realidad sería del 6 al 11, pero terminan otros 3 en cero. Y así sucesivamente. Cada 5 hay 3 que terminan en cero. Entonces vean lo que voy a hacer. Como el 2017, pero el 2015 termina en 5, 2015 lo voy a dividir entre 5. ¿De acuerdo? Entonces, esa división, lo escribimos y lo hacemos por ahí, esa división nos da 403. Entonces, 2015 es 403 por 5. ¿Cuántos números hay que terminan en 0? ¿Por qué estoy multiplicando el 403 por 3? Porque son los casos que tienen cero. Exacto, vean que esto, cuando hice 2015 entre 5, lo que quería ver era que había 403 veces se repetía el ciclo. 403 veces aparece ahí el ciclo. Entonces, y en ese ciclo, cada vez hay 3 ceros, o hay 3, en este caso, números consecutivos que darían 0. Y por lo tanto, hacemos esa multiplicación. 4 por 3, 12, y 3 por 3, 9. Entonces, habría 1200 números que terminan en 0. Ojo, repito, hay un detalle que no hemos considerado aún. Llevo 2000, ¿cómo se llama? 1209. Pregunto, ¿y el número ubicado en la posición 2016, en qué termina? En cero. No, el de 2016 no termina en 0, Termina en 6. termina en 6. Porque recuerden que aquí cumplió el ciclo, los primeros 5. Entonces, 2016 terminará en 6 y el 2017 terminará en 4. Ya el 2018 termina en 0, pero no lo tengo que contabilizar. Pero hay un detalle más. Por ahí un compañero nos está diciendo desde el inicio, el 1 sí sirve, el 1 sí sirve, el 1 sí sirve, y efectivamente el 1 sirve, porque si nosotros hacemos la sustitución del n igual 1, nos va a dar 0. P daría 0. Si el n vale 1, P da 0 y cuenta. Entonces, ponemos aquí, además, si n es igual a 1, P es 0. Entonces, por lo tanto, hay 1210 números que terminan en 0. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos otro problema, como les decía, que se deja trabajar, mezcla algunos conceptos de teoría de números, como números consecutivos, como múltiplo, ¿de acuerdo? Y también le agregamos esta parte de sucesiones, que es más de razonamiento, entonces ahí, o de patrones, ¿de acuerdo? Entonces, como dije, pues quedarse tal vez con el método de trabajo, ver, digamos, cuando nos ponen cosas así, observar que uno no puede hacer esas sustituciones hasta 2017. Entonces, que posiblemente pueda ocurrir algún patrón y muchas veces es buscar ese patrón. A veces no es tan inmediato. A veces se da a los 5 números, o a los 6, o a los 10, o hasta los 15 números podría observarse el patrón. Pero el punto es que lo intenten o se queden, como dije, con ese método de trabajo. ¿De acuerdo?
¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda o comentario hasta acá? Ok. Continuamos. Entonces, vamos a ir elevándole un poquito el nivel de dificultad ya a los ejercicios, pero siempre en una misma línea. Como dije, observar la forma de enfrentar ciertos ejercicios. Observen este otro de acá. Y dice lo siguiente. Dice, la cantidad de números enteros mayores que 99 y menores que 1000 que cumplen una condición. Y dice que esa condición dice que el cubo de las decenas más el doble de las unidades más 100 veces las centenas es igual a dicho número. ¿De acuerdo? Es igual a dicho número. Entonces acá voy a retomar un concepto, ¿de acuerdo? Que es el siguiente. Primero, bueno, como es un número que es mayor que 99 y menor que 1000, al final de cuentas significa que el número es de 3 dígitos, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces voy a poner aquí CAN igual a ABC. ¿De acuerdo? ABC con ABC dígitos, con A, B y C dígitos. Entonces, esa conclusión lo sacamos de la primera parte, porque es del 99 al 1000, entonces es un número de 3 dígitos. Esto es importante para poder construir lo que dice acá. Vamos a ver lo que dice acá. La condición que dice es el cubo de las decenas, el cubo de las decenas, más el doble de las unidades, más el doble de las unidades, más 100 veces las centenas, equivale a ¿quién? Equivale a dicho número. Y digamos que si lo pongo así, cuando digo equivale a dicho número, pues pongo ABC. Y aquí, como les dije, inicialmente lo empezamos en esta forma algebraica porque es escribir lo que dice el enunciado, pero aquí les voy a recordar un concepto, que es el concepto de notación desarrollada, ¿cierto? Es decir, ¿a qué equivale el número ABC en notación desarrollada? Por 1, B por 10 y A por 100. ¿Ok? En este caso, en el orden sería así, 100A más 10B más C. ¿De acuerdo? Y aquí la pregunta es, ¿por qué lo escribo así? Porque cuando veo aquí, vea la 3, 12 y 100A y me dice que es igual al número, y el número es ABC, lo que intento es buscar establecer relaciones con ellos. Como dije, aquí dice C, aquí dice A, necesitaría que ese ABC se descomponga de esta manera. Y entonces aquí estamos usando, repito, lo que se conoce como notación desarrollada. ¿Qué más podemos trabajar ahora? ¿Qué más puedo hacer por ahí? Por ejemplo, vean que estos 100 se van a cancelar, ¿verdad? Porque aquí dice 100A y 100A, si me lo llevo uno al otro lado a restar, se van a cancelar. ¿De acuerdo? Pero podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, puedo, no sé, voy a poner aquí 2C menos C de este lado y, por ejemplo, acá pongamos 100A más 10B y me voy a llevar a restar el B a la 3 y el 100A. ¿De acuerdo? Como dije, intentando buscar una relación. ¿Por qué 10B? Ok, cuando dije que eso es una notación desarrollada, como es un número de 3 dígitos, este número es el de las centenas, decenas y unidades. Entonces, centenas, por eso 100 por A. Decenas, 10B. Y el C serían las unidades, entonces es solo el C. Por esa razón se descompone de esa manera. Por ser de 3 dígitos sería 100, 10 y 1. Si fuese de 4 dígitos sería 1000, 100, 10 y 1. ¿Me explico? Ok, bien, entonces, continuamos. Vean que les decía,
Cuando usamos la notación desarrollada de alguna manera es por la forma en que queda escrito acá. Y como les dije, algunas cosas se cancelan, entonces usamos un poquito de álgebra y escribimos esto. Y vean que aquí la parte importante es que ponemos a C en términos de B. Estos dos, este 100A con este menos 100, pues se van a cancelar y nos queda pues únicamente así, 10B menos B a la 3. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos entonces una igualdad que nos va a permitir trabajar. A veces uno se acostumbra a siempre poder despejar y obtener un número específico de A, de B, de C, y no siempre sucede cuando uno trabaja ejercicios de olimpiadas. ¿De acuerdo? Aquí estamos escribiendo a C en términos de B, pero no puedo saber quién es C específicamente o el B específicamente como un número, como decir es 2, es 3. Y aquí entonces es donde intervienen los casos. Muy usual y como dije, como técnica de trabajo, tenerlo en cuenta. Siempre ese tipo de cosas hay que darse casos. ¿Qué pasa si B es tanto? Ahora, les pregunto, ¿qué valores puede asumir B? B es un dígito. ¿A qué valores podríamos usar? Del 0 al 9 únicamente. De 0 a 9. Y entonces ahí vamos a darnos los casos. ¿De acuerdo? Como dije, yo no puedo saber quién es C, o quién es A, o quién es B, pero sí puedo ir dándome casos según el despeje que se hizo acá. Como les decía, uno muchas veces intenta despejar una letra y que quede un número de una vez. No siempre sucede. Entonces lo que digo acá es casos, ¿de acuerdo? Que llamamos casos, y lo que digo es, si B es igual a 0, ¿qué pasa cuando B es 0? C sería, ¿cuánto sería C? Cero. C sería 0. Ojo, no nos dicen nada del A y no nos pasó nada con el A porque se cancela todo. Pues significa que cuando eso sucede, significa que el A puede tomar cualquier número. Evidentemente el A no puede tomar el número de 0 porque es un número de 3 dígitos y si el A es 0 ya no es un número de 3 dígitos. Entonces, si el B es 0 y el C es 0, ¿qué va a suceder? ¿Quiénes son los números? ¿100, 200, 300 y así sucesivamente, bueno, aquí, hasta llegar a 900? No se puede pasar de ahí, ¿cierto? Y esto fue porque dijimos, ¿qué pasa si el B es 0? Ok, el C sería 0, entonces me voy aquí al dígito. Como el A puede ser cualquier número, el A puede ser 1, o 2, o 3, o 4, o 5, y el B y el C serían ceros. Por eso estos números serían 100, 200, 300, 400, 500, así sucesivamente hasta 900. Entonces, estos números escritos así me cumplen la condición del enunciado. ¿A qué me refiero con que cumplen la condición del enunciado? Que el B elevado a la 3 más 2C más 100 por A les va a dar el número. Y pueden comprobarlo. Por ejemplo, si no están seguros de lo que escriben, podrían darse, ok, vamos a ver si es cierto. Aquí sería 0 a la 3 más 2 por 0 más 100 por 1. Y más 100 por 1 da 100. Y eso es 100, ¿sí? ¿Me explico? Entonces ahí estamos comprobando la condición. Y eso tenemos que ir haciéndolo con cada uno. Como les dije, ya ejercicios para la etapa final, pues van a toparse con eso, ¿verdad? Que hay que trabajar, que les va a llevar por lo menos una página o 2 páginas a veces de proceso, depende de todo lo que escriban. Pero bueno, como les dije, como método de trabajo, lo hacen de esa manera. Entonces, ¿qué pasa si el B es 0? Ahí tenemos. ¿Y qué pasa si el B es 1? Si el B es 1, ¿qué conclusión podemos hacer? El 9. El C sería 9. ¿De acuerdo? Porque lo que hacemos es reemplazar aquí. 10 por 1, 10, menos 1 a la 3, 9. Entonces, ¿cuáles serían los números? Recuerden que el A asume cualquier valor, porque él se canceló. Entonces, el A puede ser 1, pero en este caso el B sería 1 y el C sería 9. ¿Y qué pasa si el A es 2? 2, 1, 9. ¿Y qué pasa si el A es 3? 3, 1, 9. Y así sucesivamente hasta llegar a
¿Estamos de acuerdo? ¿Coinciden conmigo con lo que he escrito? Bien. ¿Qué pasa si el B es 2? Si el B es 2, usted se va aquí y sustituye. 10 por 2, 20. ¿Cierto? Y 2 a la 3, 8. 20 menos 8, 12. C sería 12. Y les pregunto, ¿eso es posible? No. No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el C era un dígito y el dígito va de 0 a 9, entonces él no puede ser 12. Continuamos. ¿Y qué pasa si el B es 3? ¿10 por 3? 30. 3 a la 3, 27. El C sería 3. Y si el C es 3, entonces los números serían 1, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, así sucesivamente hasta llegar a 9, 3, 3. ¿Y qué pasa si el B es 4? Menos 24. Ya no sirve, ¿verdad? Porque 4 a la 3 es 60 y algo. 64. ¿Y qué pasa si el B es 5? 5 a la 3 ya es 125. Me voy por este número, que este empieza a ser más grande que el 10B. Explico. Y si es 6, también. 6 a la 3 nos da 216. Y eso es más grande que 10 por 6. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos decir, viendo eso, que si el, vamos a ver, que si el B es mayor o igual a 4, pongámoslo así, para B mayor o igual que 4, C es negativo. ¿De acuerdo? Para B mayor o igual que 4, el C es negativo. Y como el C es un dígito, ya dijimos entonces que no sería posible, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta es, ya ahí nos dimos los casos, ya vimos para cuáles cumple. La pregunta era, ¿cuántos números mayores que 99 y menores que 1000 cumplen esa condición? ¿Cuántos números hay? ¿Hay cuántos números que cumplen la condición? Hay 27. Exactamente. Hay 27 números que nos cumplen la condición dada. Entonces ahí, como les dije, nuevamente, tenemos un problema, tal vez diferentes a los dos anteriores, un poquito más de trabajo. Rescato dos cosas del ejercicio como tal. Uno, la notación desarrollada. En algunas ocasiones la van a necesitar, ¿de acuerdo? Y dos, que a veces hay que darnos casos. En algunos despejes, en algunas situaciones hay que darnos casos. ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Qué pasa si el B es 2, si es 3, si es 4? Darse casos que les permita llegar a la conclusión de un determinado ejercicio. ¿De acuerdo? Ok, por ahí les traigo uno más que tiene que ver con notación desarrollada. Podríamos trabajarlo de una vez para que lo trabajen ahí y les quede un poco claro. Vamos a verlo de una vez antes de ver otro tipo de ejercicio. Ese otro que les digo, vamos a ver, es este que está acá. No sé si lo han visto, es de desarrollo. Salió una de las preguntas de desarrollo en algún momento, no sé en qué año, 2018. Obsérvenlo por ahí, léanlo, y tiene que ver con el mismo método de trabajo de ahorita. Por eso se los estoy poniendo. Incluso puedo darles unos minutos para que ustedes intenten trabajarlo de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, ¿de acuerdo? No sé, pueden tomarse unos 5 minutos ahí para hacer apuntes, para hacer algunas cosas, tal vez no sacar la solución inmediata, pero intentar algo, ¿de acuerdo?
Entonces les doy ahí unos 5 o 6 minutos para que lo trabajen un momento. Profe, creo que tiene el micrófono desactivado. Sí, todavía les estoy dando ahí el espacio, ya casi inicio. Ok.
Ok, vamos a revisar, a ver qué pudieron por ahí escribir. Les decía que la idea de este ejercicio seguía en la misma línea del que hicimos anteriormente, o sea, que tenían que usar de alguna forma la notación desarrollada y por ahí algunas conclusiones. De hecho, sale un poquillo rápido, me parece. Vamos a ver. Nos dice el profesor Rolando, soñó anoche que un antepasado suyo lo visitó y le dijo, si tomo el año que yo nací, escrito como un número de 4 dígitos, invierto las cifras y al número mayor le resto el menor, se obtiene 2018. Cuando despertó, pensó que lo que dijo su antepasado era imposible. Indique justificando su respuesta si es cierto que el profesor Rolando tiene razón. Entonces vean que, como les decía, una forma de trabajarlo, por ejemplo, es usando la notación desarrollada y un poquito de visibilidad. Vamos a ver. Entonces uno dice CAN y ponemos aquí A, B, C y D con A, B, C y D dígitos, ¿de acuerdo? Con A, B, C dígitos. Con A, B, C y D dígitos. ¿De acuerdo? Y entonces, pongamos ahí lo que dice el enunciado, que si tomamos el número, el ABC, ABCD, y le vamos a restar al menor, que es invertir las cifras, ¿cierto? En ese caso sería DC. Si invertimos, ¿cierto? Esto es igual a 2018. ¿De acuerdo? Y entonces ahí, como les decía, podemos trabajar un poquito la notación desarrollada. Entonces, por ejemplo, esto es un número de 4 dígitos. Recuerdo que ahora me preguntaron por qué razón, el de 3 dígitos. En este caso, vean que la línea va similar. Pues si es de 4 dígitos, les decía que sería en este caso 1000, 1000A, más 100B, más 10C, más D. Es la notación desarrollada de ese número. ¿De acuerdo? Y procedemos de la misma forma con el otro. Menos 1000D, menos 100C, menos 10B. Y menos A. Esto equivale a 2018. ¿Qué pasa si el segundo es mayor? Te daría negativo y entonces ya no tendría sentido. Ya no daría 2018. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Es que no sería posible. En el sentido que el número daría negativo, ya no te va a dar 2018. Entonces, ese caso en el que invertir los dígitos te dé un número mayor, pues ya simplemente no sería posible, porque no va a dar 2018, te daría un número negativo. Pero sí podemos ponerlo como comentario al final. Así, tal y como lo estás preguntando. ¿Y qué pasa si ese número es mayor? Bueno, no se puede porque no daría 2018. Entonces, digamos, el caso que estamos considerando en esta ocasión más bien sería cuando efectivamente el ABCD sería el número más grande para que dé el número positivo. Entonces, ven que ahí lo que hice, como les comentaba, es la notación desarrollada. Y a partir de ahí, como les dije, hacemos un poquito de álgebra, entre sumar y restar términos semejantes y ver qué podemos hacer. Entonces, en esa parte empieza la parte algebraica que dije. Entonces, si hacemos, por ejemplo, 1000A menos A nos da 999A. ¿De acuerdo? Si tomo ahora el 100B con el, ¿dónde está? Menos 10B, nos va a dar 90B. Si tomamos ahora los de C, 10C menos 100C nos da menos 90C. Y finalmente eso nos da menos 999D, igual a 2018. ¿De acuerdo? Y como dije, sigue una línea similar. Yo no puedo saber quién es el A
el A, B, C y D de una vez, sino que vamos a intentar hacer algún tipo de agrupación. Por ejemplo, vean acá, observen este que es 999 y observenlo acá también. Pues de alguna manera podríamos agrupar esos dos. Cuando digo agrupar me refiero a ponerlos así, 999A menos 999D más, y en otro paréntesis, 90B menos 90C. Y, por ejemplo, podemos sacar aquí el 999 a factor común. Como les dije, aquí estamos haciendo ya más uso de álgebra un poco. Y aquí igual, un factor común, en este caso de 90. Y aquí, esto es B menos C. Esto es 2018. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, hay más factores comunes, de acuerdo, un factor común. Por ejemplo, ven que esto, ese 999 y ese 90 es divisible por 9. Entonces yo puedo escribir como 9 por... Y aquí voy a poner 111 a menos D más 10 B menos C. Y esto es igual a 2018. Entonces estoy escribiendo al 18 como ese producto. Les pregunto, ¿el 9 divide a 2018? Porque seguro que está ahí escrito, sí. Porque estoy poniendo el 2018 como producto de 9 por alguien. Recuerden que todos estos números son dígitos, entonces son números enteros. Mi pregunta es, si el 9 divide a 2018. No. No, ¿verdad? El 9 no lo divide. Entonces, ¿qué podemos concluir? Como les dije, aquí estamos diciendo que el 2018 lo estamos escribiendo como producto del 9 por este número. Pero 9 no divide a 2018. ¿Qué significa eso? Que esto no es posible, o sea, que esto de aquí no es posible, esto tampoco, como regresándonos. Nada de esto es posible, y esto es porque lo que estaba aquí arriba tampoco es posible. O sea, no es posible tener un dígito, en ese caso, que le restamos el inverso, como dice aquí, les inviertan las cifras, y de 2018. Eso no es posible, ¿de acuerdo? Y era lo que nos pedían, que argumentáramos si eso era cierto o no. Entonces ahí como dije, pero 9 no divide a 2018, por lo tanto, no es posible. Entonces, como les dije nuevamente, era un ejercicio que seguía una línea similar en el sentido de que usamos un poco notación desarrollada, trabajo algebraico un poco, y luego se mezcló con divisibilidad, en este caso, o múltiplo, como lo quieran ver. ¿Okay? Aquí estamos escribiendo que el 2018 es la multiplicación de dos números. Cuando un número es multiplicación de otros dos, significa que cada uno lo divide. En este caso. Y eso es falso, el 9 no lo divide. Entonces no era posible nada de lo que estaba ahí escrito. Y bueno, como les dije, era otra forma de trabajar este ejercicio o el tema como tal de notación desarrollada. No sé si tienen alguna consulta, comentario hasta acá con este otro ejercicio. Ok, bien. Si no hay, continuemos. En este caso me regreso y trabajemos ahora un poquito de divisibilidad. Observen este ejercicio que está acá. Este fue desarrollo, tercera eliminatoria, final 2017. Este ejercicio que les estoy mostrando en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, veamos a ver. Como dije, creo que vamos a trabajarlo con un poco de visibilidad. Y dice lo siguiente, considera el siguiente número de 28 dígitos de la forma 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 y así sucesivamente, hasta donde están los 28 dígitos. Y nos dice, determine la menor cantidad de dígitos que deben cambiarse. O sea, los movimientos que hay que hacer, que deben cambiarse para que el número resultante
sea divisible por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6 al mismo tiempo. Pues nos dan ese número que evidentemente no es divisible por todos al mismo tiempo. Y nos dice que hagamos unos movimientos, ¿cierto? Entonces, la menor cantidad de movimientos posibles, de tal manera que el número que resulte cumpla eso, que es divisible por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Por 1 omitimos, ¿verdad? Todo número es divisible por 1. Entonces, ¿qué debemos de hacer en este caso? Yo creo que tal vez lo primero que podríamos hacer es ver que tiene que ser divisible entre 2 y 5, entonces el último dígito podría ser un 0. El último dígito puede ser un 0 o un 5. En ese caso me dijiste de una vez 0. ¿Por qué 0? Porque también tiene que ser divisible entre 2. Entonces, si es un 0 es divisible entre 2 y 5, claro. Perfecto. Entonces, ahí tenemos un primer movimiento. Lo escribimos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ponemos, para que el número sea divisible por 2 y por 5, por 2 y por 5, debe terminar, para borrar esto, en 0. ¿De acuerdo? En 0 o 5, pero ya me explicaste por qué no puede terminar en 5. Entonces ahí tenemos un movimiento. Ese movimiento va a ser que este 7 que está ahí al final lo vamos a intercambiar por un 0. Y entonces ahí, por ejemplo, voy a ir marcando lo que ya tenemos. Tendríamos lo del 5, tendríamos lo del 2 y automáticamente tenemos lo del 1, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba. Listo, ya con solo ese primer movimiento cumplimos eso. Necesito divisibilidad por 3, 4 y 6. Por ejemplo, pensemos en el 4. Vamos a ponerlo acá. ¿Cuándo un número es divisible por 4? ¿Cuándo un número es divisible por 4? De hecho, mientras piensan eso, voy a escribir aquí el número, supuestamente con el único cambio. Luego solo lo que hago es ir borrando. 1, 2, 2, luego sigue 3, 3, 3, luego 4, 4, 4, luego siguen 5, 5 y luego 6, 6 y finalmente 7, 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo que dijimos que este último se debía borrar y se debe colocar un 0. Ese fue el primer movimiento. Y entonces les preguntaba que nos falta divisibilidad por 3, 4 y 6. Cuando los dos últimos dígitos son pares. ¿Ok? Si los últimos dos dígitos son pares, ya tenemos que eso termine en 0, ¿cierto? Obviamente 70 no es divisible por 4. Entonces, voy a ponerlo así. Para que el número sea divisible por 4, se debe cambiar el penúltimo dígito por quién. Vean que según lo que me estás escribiendo acá, tiene que ser un número, son pares, me dijiste, ¿verdad? Los últimos dos dígitos, ya tenemos el 0. Entonces significa que ese último número tiene que ser 0, 2,
4, 6 y 8. Es decir, y voy a marcarlo por acá un momento, este 7 que está acá, yo necesito cambiarlo. Y necesito cambiarlo por 0, por 2, por 4, por 6 y por 8. Y cuando haga ese cambio, se cumple la divisibilidad por 4. La pregunta ahorita es ¿cuál? Lo podemos cambiar por el 6. Por el 6, ¿sí? Podríamos cambiarlo por el 6. Por ahí alguien también me puso que cuando los últimos dos dígitos son ceros también. Ajá, eso significa que podríamos cambiarlo por otro 0. La pregunta ahí es, ¿y por qué? ¿Por qué por 2 no? ¿Por 4 no? ¿Por qué por 8 no? ¿O por qué los descarto de una vez o no? Y nos falta una divisibilidad más. Este ejercicio estaba bastante sencillo, ¿verdad? Para una final. ¿Qué piensan? Está bonito, trabajable. ¿Qué más puedo apuntar ahí? Pues voy a ir borrando, voy a decir que este 7 hay que quitarlo. Voy a dejar el espacio. Cuando un número es divisible, vean que me falta 3 y 6, pero ya el número es divisible por 2. Entonces, solo me falta ¿cuál divisibilidad de cumplirse? O sea, si el número es divisible por 2, por 3, perdón, entonces lo será por 6. ¿Por qué razón? Porque ya era divisible por 2. Entonces, si nos aseguramos divisibilidad por 3, automáticamente se cumple la otra, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Qué hacemos para la divisibilidad por 3? La suma de todos sus dígitos tiene que ser divisibles entre 3. Ok, y aquí tal vez les voy a apuntar algo muy importante para ejemplos, para efectos de final. Vean que ahí por algún compañero me indicó que el 6 era una opción y también en el chat me dijeron que si tenía 2 ceros también era otra opción. Entonces voy a hacer esto. Vean, voy a copiar estos dos de acá. Voy. Solo quiero copiar el mismo número, pero no puedo. Ok, vean que aquí estoy copiando el número. Precisamente lo que quiero hacer con esto es poner el otro que dijo el compañero, que me dijo que el 0 también. Si alguien viene, está en etapa segunda eliminatoria de ejercicio de desarrollo o final y viene y me pone de una vez, los números son estos dos, les van a dar un punto si acaso. Porque tienen que justificar por qué razón están dando, o sea, porque me explico, y incluso a veces puede ser evidente, pero tienen que escribirlo. Como les decía, aquí llega uno y dice, para que el número sea divisible por 4, se debe cambiar el penúltimo dígito por 0, 2, 4, 6 u 8. Y después me dicen, los números son estos dos. ¿Me explico? Si alguien viene de aquí, hace y me escribe esto, les van a quitar puntos, a pesar de que la respuesta es correcta y probablemente uno sepa que por dónde iba la idea de ustedes. ¿Cierto? La pregunta es, ¿qué debo hacer para terminar de justificar esto? Puedo proceder de dos maneras. Uno, darse 5 números, como es de estos, así terminando en 0, terminando no, cambiando el penúltimo dígito por 0, por 2, por 4, por 6 y por 8, y comprobar
que ninguno cumple la divisibilidad por 3. Ninguno me refiero ni al de 2, ni al de 4, ni al de 8. ¿De acuerdo? Una forma es esa. Y la otra es no hacerlo así, que va a ser de manera similar, pero es hacer el teorema que ustedes, bueno, el teorema que ustedes me están diciendo. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué pasa si yo sumo todos estos dígitos? ¿Cuánto da? Sin tocar los últimos dos. Bueno, el último es 0. Sin tocar ese de acá. Voy a marcarlo. Porque aquí ya pusimos que esas serían las posibles respuestas, ¿cierto? ¿Cuánto suma todo esto? O sea, sin contar estos últimos dos. Y ahí prácticamente es como darnos casos igual. Vamos a ver qué me indican. 115, ¿sí? ¿Están seguros que es 115? Me parece que es un poquito más. A mí me dio 126. Contaste aquí esos dos. Te voy a quitar esto y ponerte el 7. Voy. Porque aquí no hemos hecho el cambio. Aquí sabemos por cuál hay que cambiarlos. ¿Me explico? Sabemos que hay que cambiar ese por 0, 2, 4, 6, 8, pero no sabemos quién. Entonces, a ese 126 en realidad hay que sumarle 7 más. ¿De acuerdo? Entonces, la suma de sus dígitos sin el último término o sin el último número es 133. 133 es divisible por 3. No. No, ¿verdad? Pero digamos, llevamos hasta ahí. Recuerden que ese número lo vamos a quitar. Ese 133 hay que quitarle los 7, que fue el 126 que me dijiste hace un momento. ¿Cierto? Si lo cambio por un 6, ¿cuánto da? Si lo cambio por un 6, da 132. 132 es divisible por 3. Sí, ¿verdad? Si lo cambio, ¿por qué? Estoy cambiando el 7 por un 6, solo pierde una unidad. ¿De acuerdo? Por eso 132. Si cambio el 0, no pierde, cambio el 7 por el 0 y pierde 7 unidades, ¿de acuerdo? 7 valores, da 126. 126 es divisible por 3. Sí. ¿Sí? Entonces se lo cumple el 0, vamos con el 2. Si cambio el 7 por el 2, le quitamos 5, ¿verdad? Si a 133 le quitamos 5, nos da 128. 128 sería divisible por 3. No. Si lo cambio por 4, 7 por 4 pierde 3 unidades. 130 es divisible por 3. No. Si lo cambio por 6, pierde una unidad. Entre 7 y 6 hay una unidad de diferencia. Entonces pasa de 133 a 132. Y 132 sí es divisible por 3. Y por último, si cambiamos el 7 por un 8, aumenta una unidad. Eso sería 134. Y el 134 no es divisible por 3. Significa que solo
Solo esos dos números que tenemos ahí nos cumplen. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos números que están ahí escritos nos cumplirían divisibilidad por 3 y por tanto por 6. La pregunta era, ¿cuántos o cuál es la menor cantidad de dígitos que deben cambiarse? Entonces aquí la respuesta es se debe cambiar o se deben cambiar los últimos dos dígitos, o dos dígitos en este caso, nada más. Y con eso hacemos que se cumpla lo que indica ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Como les dije, es pura divisibilidad, pero hay que tener cuidado. Algunos casos, como siempre, podríamos darnos casos, como dije, casi siempre, entonces por ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Avancemos entonces, si no hay ninguna consulta. El siguiente es un poquito más laborioso a la hora de hacerlo. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver. Dice la cantidad de primos P, tales que P más 1 es un cubo perfecto. Ocupamos determinar la cantidad de primos P, tales que P más 1 sería un cubo perfecto. ¿Cuántos números hay que nos cumplan esa condición? Primero, empezando por el término cubo perfecto, ¿qué es cubo perfecto? Y acá vamos a hacer otra vez un poquito, mezclar la parte algebraica, mezclar la parte de casos, porque no es posible el despegue. ¿De acuerdo? ¿Qué es cubo perfecto? Que tiene una raíz cúbica exacta. Ajá, entonces voy a poner sea 9p más 1 igual a un k a la 3, con k entero. Esto es cubo perfecto. Es un número de tal manera que elevado a la 3 con k entero. ¿Por qué elevado a la 3? Precisamente porque lo que me dijiste es que si le saco raíz cúbica sería un número exacto. Por esa razón lo elevo a la 3 para sacar raíz cúbica si fuese el caso y que diera exacto. Entonces estoy escribiendo que ese 9p más 1 tendría esta forma. Y aquí es donde les decía, lo vamos a utilizar un poquito de álgebra, ¿de acuerdo? Entonces, si 9p más 1 es igual a k a la 3, yo puedo decir entonces que 9p es k a la 3 menos 1. ¿De acuerdo? Y voy a hacer, como les dije, aquí un poquito de álgebra. ¿Qué es k a la 3 menos 1? Y aquí, como dije, álgebra, ¿saben esta fórmula de cubos? Si se la saben, ¿la conocen o no? Ok, me dicen que sí, la voy a escribir por acá en todo caso. La fórmula, la suma o resta de cubos dice que a a la 3 menos b a la 3 es a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Eso es lo que nos dice la fórmula de cubos. Entonces, cuando yo tengo esta expresión aquí de k a la 3 menos 1, ¿de acuerdo? Esta fórmula la factorizo y va a ser k menos 1, de acuerdo a lo que dice ahí, y aquí sería k cuadrado más k más 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la factorización que tenemos ahí. Si yo les paso esos apuntes ahí al chat de Telegram. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esto por acá. Mi pregunta aquí es, ¿qué hacemos con eso? Como les dije, me piden una cantidad de primos P que cumplan esta condición. Que 9p más 1 es cubo perfecto. Entonces dije, esto es igual a un k a la 3, despejo, y 9p es igual a k menos 1 por k cuadrado más k más 1. ¿Qué significa eso? ¿Qué puedo hacer con eso que tenemos ahí escrito?
ven que se acuerdan hace un momento, en uno de los ejercicios, que incluso hace poco, no, que fue el 2018 yo les dije, como este es un producto, significa que alguno de los dos lo divide, pero el 9 no lo divide. Aquí voy a usar algo similar a esto. Cuando yo veo esto de acá, como esto es un producto, significa, por ejemplo, puedo tomar dos casos. Por ejemplo, K-1 divide a 9P. Es lo mismo que tenía ya el 2018. El 9 dividía el 2018, pero el 9 no lo dividía. En este caso, aparte de algo similar, puedo decir cualquiera de los dos lo divide. En realidad, puedo escribir que cualquiera de los dos lo divide. En este caso particular estoy tomando el primero. Y digo, K-1 divide a 9P. Recuerden que P es primo. ¿De acuerdo? K-1 divide a 9P, pero P es primo. Entonces, ¿qué valores puede asumir K-1? ¿Cuáles son los valores que puede asumir el K-1? Sabiendo que P es primo, o sea que K-1 divide a 9P. Entonces, ¿qué valores puede ser K-1? Y pongámoslo acá en corchetes, como en conjuntos. ¿Qué valor podría ser K-1? K-1 divide a 9P. Como el P es primo, significa que el K-1 podría dividir a 9 o el K-1 podría dividir a P. Me explico, él divide, alguno de todos ellos tendrá que dividirlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el K-1 puede ser, voy a ponerlos más fácil, puede ser 1, el K-1 podría ser un 3 porque divide el 9, o el K-1 podría ser un 9. ¿Qué más valores puede ser K-1? El K-1 podría ser el mismo P, ¿verdad? Porque si divide a 9P, significa que divide a 9 o divide a P, o divide a ambos. Podría ser la ocasión. Por eso fue que puse aquí. Si fuese que divide a 9, puede dividir con 1, con 3 o con 9. Si fuese que divide a P, divide a P. ¿A qué otro valor puede dividir K-1? ¿Qué otro valor puede asumir K-1? Puede asumir el 1, puede asumir el 3, puede asumir el 9, puede asumir el P, puede asumir 3P y puede asumir el 9P. ¿De acuerdo? Todos estos valores puede asumirlos. ¿Qué puedo hacer ahora? Casos. ¿De acuerdo? No se les olviden los casos. Son muy comunes a la hora de resolver este tipo de ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, los valores que puede asumir K-1 son el 1, el 3, el 9, el P, 3P y 9P. Y entonces vamos a darnos casos. ¿Qué pasa si K-1 es 1? ¿Qué significa eso? Que K sería 2. Y si K es 2, ¿cuánto es P? Ven que ahí, repito, lo que hago es darme casos. O sea, el K podría asumir un montón de valores. Entonces lo que voy a empezar es a ver qué sucede. ¿Qué pasa si el K-1 es 1? Este 1 que está negativo pasa al otro lado a sumar, significa que el K sería 2.
¿Y cuánto es P si el K es 2? ¿Se acuerdan aquí al inicio que dijimos, ponerlo por aquí, que 9P más 1 era igual a K a la 3? Significa entonces que 9P más 1 sería igual a 2 a la 3. Y eso significa que 9P sería 7, porque 2 a la 3 es 8, menos 1, 7. ¿De acuerdo? Y eso me lleva a decir que P es 7 novenos. Esto es cierto, que el P puede ser 7 novenos. No, porque tenía que ser un número entero, ¿no? Exacto. No porque tiene que ser un número entero. Es más, es primo, me parece, el P. Sí, P es primo. No puede serlo. Ojo con eso, porque nos puede dar un entero y hay que descartarlo si no es primo. Entonces, listo, este se descarta, no sirve. Y aquí, como dije, toca hacernos casos. Segundo caso, ¿qué pasa si ya sabemos que el K menos 1 no puede ser 1? ¿Qué pasa si K menos 1 es 3? Este 1 que está ahí restando pasa al otro lado a sumar, significa que K tendrá que ser 4. Entonces, si K es 4, nos va a quedar aquí que 9P más 1 es igual a 4 a la 3. ¿Cuánto es P? 4 a la 3 es 64. 64 menos 1 es 63. Y el 9 que multiplica pasa a dividir. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto sería P? Sobre 9. Ajá, 63 sobre 9. ¿Y esto es? 7. 7 es primo. Ya tenemos un valor que lo cumple. Podemos comprobarlo. No nos quedamos con uno, porque recuerden que hay que darnos todos los casos. Pero, por ejemplo, el 7 es primo y cumple. Cuando digo cumple es que yo puedo sustituirlo, por ejemplo, aquí donde dice, y claramente es un cubo perfecto. ¿Por qué? Porque 9 por 7 es 63. 63 más 1, 64. Sí, el 64 es un cubo perfecto. Entonces ahí tenemos ya, nos piden la cantidad de primos que lo cumplen. Ya encontramos uno. P igual 7 lo cumple. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente tenemos que ir dándonos casos. ¿Qué pasa si el K menos 1 sería 9? ¿Qué pasa si K menos 1 es 9? ¿Cuánto sería K? K sería 10. ¿Por qué? Porque el 1 está negativo, pasa al otro lado a sumar. Y entonces, ¿cuánto es P? 9P más 1 sería 10 a la 3. Y aquí voy, la conclusión es que P entonces será 10 a la 3 es 100, 100 menos 1 es 99, 99 lo divido entre 9 y ¿cuánto da eso? Perdón, 10 a la 3 no es 100, 10 a la 3 es 1000. 1000 menos 1, 999. Y 999 dividido entre 9, ¿cuánto nos da? 111. 111, número entero, 111 es primo. No es primo. No es primo. Y era lo que les decía. Vean que aquí nos cumplió, o sea, nos cumplió darnos entero. Y es más, probablemente podemos sustituirlo acá en donde dice 9P más 1. De hecho lo es. O sea, si usted multiplica 9 por 111 y le suma 1, le da 1000 y 1000 es un cubo perfecto. Pero no es primo. ¿De acuerdo? Entonces no me sirve esa otra opción. Y ahí llevamos 3 casos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si K menos 1 es P? Y déjenme bajar aquí un momento para que no quede.
Vayan pensando qué pasa si K menos 1 es P. ¿Qué pasa si K menos 1 es P? Y ahí, como les dije, tenemos que seguir dándonos casos. Entonces vamos a decir igual, si K menos 1 es P. Recuerden que esos son los casos que tenemos ahí. 1, 3, 9P, 3P y 9P. Y aquí pues se va a complicar un poquito porque vamos otra vez a la parte algebraica. Significa que K es P más 1, ¿cierto? ¿Y qué hago con que K sea P más 1? ¿Qué puedo hacer con eso? Ya sé que K es P más 1. ¿Dónde sustituyo ese P más 1? ¿De acuerdo? ¿Dónde lo sustituyo ahora? En la misma fórmula, donde lo vengo sustituyendo hace rato, ¿cierto? Puedo sustituirlo ahí o puedo sustituirlo en la factorización que hicimos, cualquiera de los dos. Ven que aquí está 9P más 1 igual acá a la 3, puedo sustituirlo desde acá en la parte inicial o podría sustituirlo, como dije, en la parte factorizada, porque es lo mismo y nos tocará trabajar un poquito eso. Habrá que hacer lo mismo con P, con P, con 3P y con 9P. ¿De acuerdo? Hay que hacer lo mismo con eso. Entonces, nos vamos acá. Les decía que lo iba a sustituir aquí donde dice 9P más 1 igual acá a la 3, o sea, P más 1 a la 3. Y aquí, como les dije, hay que trabajarlo un poquito. ¿Cierto? ¿Qué más podemos hacer ahí? ¿De acuerdo? Cualquiera de estos dos, como dije, lo hacemos. Ahí no queda más que trabajar esto. Ven que esto es P más 1 a la 3, 9P. Eso es una ecuación, en este caso, cúbica, ¿de acuerdo? En términos de P. ¿Cómo resolvemos esta expresión? Es la pregunta en este caso. ¿Qué podemos hacer? Ustedes me dicen. Ajá, los escucho antes de que se nos acabe el tiempo. Es más, voy a usar la otra igualdad para que nos quede un poco más sencilla. Nos va a quedar una ecuación un poco más sencilla. Sí, es la de cubos. Solo que voy a hacerlo así. ¿Se acuerdan que aquí arriba lo factorizamos? Creo que nos va a servir un poquito más factorizada. Ven que arriba dice, de hecho nos sirve mejor, que dice 9P es igual a K menos 1 por K cuadrado más K más 1. Entonces estoy diciendo que K menos 1 es P. Entonces ven que nos queda así. 9P es igual a P y aquí va a quedarme P más 1 al cuadrado más P más 1 más 1. ¿De acuerdo? Estos P se pueden cancelar por ser esto un producto. Entonces solo me va a quedar así. 9 es igual a P más 1 cuadrado
más P más 1 más 1. ¿De acuerdo? Y ahí lo que queda es resolver esta ecuación. Como les dije, habrá que ver si la ecuación tiene soluciones o no y qué soluciones va a obtener para ver si nos sirve o no. Porque lo que estamos encontrando son los valores de P. Entonces aquí me va a quedar que 9 es igual, esta es fórmula notable, que es P cuadrado más 2P más 1 más P más 1 más 1. ¿De acuerdo? Igualado esto a 0, entonces me va a quedar así. P cuadrado, 2P más P es 3P. 1 más 1 más 1, pues es 3, y a ese 3 le resto 9. Y eso me da 6. Y ahí lo que queda es resolver esa ecuación. Como les dije, ya este ejercicio pues sí lleva bastante trabajo y vamos a usar la resolución de ecuaciones en este caso. Resulta que si ustedes calculan el discriminante, que es b cuadrado menos 4 por a por c, ¿de acuerdo? Por c. ¿Cuánto nos da eso? Da un número negativo. No, no da negativo, pero va a suceder algo. Esto da 27. ¿De acuerdo? El punto es que da 27 y entonces la ecuación no posee soluciones enteras. ¿De acuerdo? Para dar 27, porque hay que, usando fórmula general, habrá que sacar raíz, y raíz de 27 no es exacta. Entonces significa que la solución no será entera y no me va a dar un número, en este caso, que me vaya a servir. Y entonces no me sirve este caso. Y habrá que hacer lo mismo cuando el K menos 1 sea 3P y cuando el K menos 1 sea 9P. Exactamente igual. Lo mismo que ven aquí, el despeje y la solución, tenemos que hacer lo mismo con cada uno. Entonces acá otra vez, si K menos 1 es 3P, y aquí voy a tener que K es 3P más 1, ¿verdad? Y voy a sustituirlo otra vez en la expresión que les dije al inicio, donde decía que 9P era K menos 1 por K cuadrado más K más 1. Y otra vez para resolver una ecuación. Entonces ven que aquí me va a quedar 9P, K menos 1 dijimos que es 3P. Y ven que ahí se van a cancelar algunas cosas. Y aquí me va a quedar entonces 3P más 1 al cuadrado más 3P más 1 más 1. ¿De acuerdo? Esto, como les dije, por ser producto, yo puedo pasar ese 3P a dividir con este 9P para que se cancelen los P y nos queda así. 3 es igual. Y nuevamente nos queda otra vez otra ecuación cuadrática. Y resolverla para ver qué valores va a tirar. Entonces acá va a quedar que 3 es igual. Resolvamos esta fórmula notable que es 9P al cuadrado más 6P más 1 más 3P más 1 más 1. Y ahí me llevo el 3 a restar para que nos quede la ecuación y le vamos dando forma. 9P cuadrado, 6P más 3P sería 9P. Y 1 más 1 más 1 es 3 y este 3 recuerden que pasa a restar y esto da 0. Entonces queda así. Y ahí otra vez a resolver esta ecuación. Como les dije aquí, bueno, no sé cómo están en la parte de álgebra, qué tanto han trabajado, pero por ejemplo esta ecuación la podemos trabajar por despeje, por factorización. Es decir, 0 es igual y saco factor común 9P y aquí me queda P más 1. ¿De acuerdo? Y entonces aquí la conclusión que tenemos en esta última es que 9P es 0 o que P más 1 es 0. De aquí me queda que P es 0 y de aquí me queda que P es menos 1. ¿De acuerdo? Y entonces recuerden que P era un número primo, entonces no puede ser 0 y tampoco puede ser menos 1. Entonces esto de aquí tampoco cumple, no cumple. ¿De acuerdo? Y nos queda un caso más.
pero el proceso es exactamente el mismo de acá, o sea, lo mismo que hicimos en estos dos. Insertemos acá otra página para esa última parte. Voy. Voy y entonces ahí tenemos el último caso, ¿de acuerdo? Si K menos 1 es 9P, creo que era. Vamos a ver. Sí, 9P. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Si esto es 9P, significa que el K es 9P más 1. Teníamos al inicio que 9P era K menos 1 por K cuadrado más K más 1. Entonces, como les dije otra vez, algebraico. 9P y cambio el K menos 1, lo voy a cambiar por 9P. Entonces ven que los dos se van a cancelar. Y aquí me va a quedar entonces 9P más 1, todo al cuadrado, más 9P más 1, más 1. Como dije, estos dos se cancelan y me queda entonces que 1 es igual a esta expresión. Desarrollémosla ahí de una vez. Y esto va a ser 81P cuadrado más 2 por 9, 18P más 1, ¿cierto? Más 9P más 1 más 1. Y esto termina siendo el 1 lo voy a pasar a restar. 81P cuadrado, 18 y 9 me da 27P, 1 más 1 más 1, 3. Pero como este 1 me lo llevo a restar, me da 2. Y otra vez toca resolver esta ecuación. Como les dije, no sé cómo andan en la parte algebraica, pero por ejemplo, esta ecuación podría ser resuelta por inspección. ¿De acuerdo? O por fórmula no, general. No sé cuál manejan, cuál de las dos manejan. ¿De acuerdo? Pero por ejemplo, ahí se los voy a dejar de tarea nada más. Si ustedes hacen eso por factorización o por fórmula general, van a llegar a que P es menos 1/9 o que P es menos 2/9. Y entonces, otra vez, esto de acá no cumple. Y con esto agotamos todos los casos. Un ejercicio bastante largo en esta ocasión, por los últimos 3 que se vuelven muy algebraicos, ¿de acuerdo? Bueno, si retomamos y nos quedamos ahí, como dije, con las formas o métodos de trabajo, tal vez considerar algunas cosas. 1, lo del término cubo perfecto. 2, lo de factorizar. 3, que queda como producto, y entonces uno dice que el K-1 divide al 9P. Y entonces a partir de ahí nos damos casos. ¿Qué significa que lo divide? Significa que este K-1 divide al 9 o al 3 o al 1, que son los múltiplos de 9, o divide al P o cualquier múltiplo de P con el 3, con el 1 y con el 9. Y por esa razón nos dimos estos casos. Ahí los casos que complicaron el ejercicio son el P, 3P y 9P porque generaron ecuaciones cuadráticas. Lo algebrizan ahí un poco, entonces lo del 1, 2, 3 no tanto. Simplemente nos decimos si es 1, ¿qué pasa? Si es 3, ¿qué sucede? Si es 9, ¿qué pasa? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces ahí nos dimos cuenta que K igual 4, o que cuando K-1 es igual a 3, nos da que K es 4 y obtenemos que el único primo, en este caso, que lo cumple es 7. De hecho, no, ninguno más, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y como dije, aquí tal vez la parte que hace que el nivel de dificultad del ejercicio se eleve es cuando ya nos toca sustituir por P, por 3P y 9P.
porque nos genera ecuaciones cuadráticas que hay que resolver y nos damos cuenta, por ejemplo, que ninguna funciona. Entonces, al final, la respuesta sería que solamente P igual 7 cumple con el enunciado. Dígame, Brian. Profesor, no habría que ver el caso donde, bueno, el k cuadrado más, bueno, no me acuerdo la otra parte, pero donde, un poquito más, un poquito más, ajá, donde k al cuadrado más k más 1 divide a 9p. No lo habría que ver. No, no es necesario en este caso tomarlo. Es que no nos aportaría mucho, porque ves que donde dice k cuadrado más, digamos, no nos permite darnos casos. Y cuando vos tenés un producto, significa que los dos lo dividen. Particularmente tomamos uno, nada más. ¿Me explico? Es como, digamos, si yo te pusiera algo numérico y te digo, por ejemplo, 27 es 3 por 9. Me explico, el 3 divide el 27 y el 9 también lo hace. Entonces, aquí lo mismo, el k menos 1 lo divide, pero también, como decís vos, lo hace el k cuadrado más k más 1. Pero el hecho de que haya tomado 1 y trabajemos con ese, pues nos brinda los valores de los posibles valores de p. ¿Me explico? Si yo pongo acá que k cuadrado más k más 1 divide a 9p, podría hacer algún despeje, pero no me va a permitir hacer alguna conclusión. No sé si me explico. Entonces, cuando tengamos un problema parecido, con solo sacar para un caso basta técnicamente. Sí, pero tenés que garantizarte ese producto. Por ejemplo, ves, aquí 9p equivale a ese producto. Ahora, igual, si tuvieras un producto donde pudieras despejar, puedes tomar uno o el otro, puedes tomar ambos. Lo que pasa es que el segundo no me iba a arrojar nunca ningún valor. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, chicos y chicas, creo que mi clase llegaría hasta acá por el día de hoy. Por ahí les voy a pasar los apuntes. Me queda un problema más. Solo que ya no me alcanza el tiempo para trabajarlo, pues ahorita a las 6 tengo que dar otra clase, ¿de acuerdo? Entonces ahí se los dejo y probablemente el próximo martes nos vemos a la misma hora e iniciamos con este problema. Espero que puedan por ahí trabajarlo y tengan algún bosquejo de solución y puedan compararlo con lo que trabajemos ese día, ¿de acuerdo? Eso sería de mi parte. Por favor, recuerden en el chat que les pedí al inicio, no sé si lo hicieron, de escribir el nombre y el colegio donde vienen. Necesito esa información para que me quede ahí como respaldo. ¿De acuerdo? Eso sería entonces de mi parte y buenas noches. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profe. Hasta luego.